Bienvenidos, estimados estudiantes, a este tutorial. Carlos Morales o Salud. Hoy vamos a tratar sobre la suma de vectores método analítico en el sistema polar. Comencemos. Dado el siguiente sistema de vectores en forma polar, es decir, cada vector tiene una magnitud y un ángulo formado con el eje X o eje Y. Tenemos el vector A, magnitud 3, se encuentra sobre el eje X positivo. El vector B, magnitud 5, se encuentra a 30 grados del eje X. El vector C, en magnitud 2, se encuentra sobre el eje Y positivo. El vector D, magnitud 4, se encuentra a 45 grados del eje Y positivo. El vector E, magnitud 4, se encuentra sobre el eje X negativo. El vector F, magnitud 6, se encuentra a 60 grados del eje X negativo. El vector G, magnitud 3, se encuentra sobre el eje Y negativo. El vector H, magnitud 7, se encuentra a 20 grados del eje Y negativo. Elaboramos una tabla con la siguiente información: nombre del vector, magnitud del vector, ángulo alfa medido desde el eje X positivo hasta el vector, componente rectangular en X, valor de la componente rectangular en X, componente rectangular en Y, y el valor de la componente rectangular en Y. Vectora A. Podemos observar el nombre, la magnitud, en este caso 3, el ángulo alfa, en este caso, como podemos observar en la gráfica, A está sobre el eje X, por lo tanto, su ángulo alfa es 0 grados. La componente rectangular en X siempre va a ser igual a la magnitud del vector, que en este caso es 3, multiplicado por la función coseno, coseno del ángulo, que en este caso sería 0 grados. Con la calculadora realizamos este cálculo y tenemos que nos da 3. Positivo, como podemos observar, la magnitud de este vector está sobre el eje X, por lo tanto la componente en X también es igual a la magnitud. De ahí su valor 3 a la derecha y 3 respecto a la magnitud. La componente rectangular en Y, 3 multiplica por el seno del ángulo, en este caso 0 grados. Como podemos observar en la gráfica, no existe componente rectangular en Y, y de allí su valor también acá 0. Por lo tanto, está correcto. Vamos por el vector B. El vector B, su magnitud 5, el ángulo alfa, miren, está 30 grados, por lo tanto, va a quedar 5 magnitud multiplicado por la función coseno del ángulo, en este caso 30 grados. Su valor 4.33, la componente rectangular en Y sería 5 por el seno de 30 grados. Su valor 2.5. Ambos son positivos, como podemos observar. También en la gráfica las dos componentes son positivos, tanto para el eje X como para el eje Y. Vector B, C. En magnitud 2, tenemos aquí magnitud 2, el ángulo alfa 90 grados, tenemos acá. Por lo tanto, la componente en X será 2 coseno de 90 grados. En forma gráfica no hay componente en X, de allí su valor que es 0. En cambio, la componente en Y sería 2 por el seno de 90 grados, que sí lo tenemos acá, que es 2 positivo porque está dirigido hacia la parte de arriba y está correcto. Veamos el vector D. El vector D, magnitud 4. Tenemos aquí la magnitud 4. El ángulo alfa, miren, el ángulo alfa es desde el eje X hasta el vector, por lo tanto sería los 90 más los 45 grados acá, sería 135 grados. Tenemos entonces aquí los 135 grados. La componente en X va a ser 4 por el coseno de 135, cuyo valor es menos 2,83. El signo negativo significa que está a la izquierda, está dirigido a la izquierda, que está correcto, como pueden observar. La componente Y, 4 seno de 135. Su valor es 2,83, positivo, como podemos observar, también es positivo, está correcto, tanto la gráfica como su valor analítico. Vamos con el vector E. Vector E, magnitud 4, que lo tenemos aquí, magnitud 4. 180 grados, como podemos ver aquí está el ángulo de 180 grados. Por lo tanto, la componente en X va a ser 4 coseno de 180 menos 4. Como podemos observar,
sí está correcto porque es negativo, está dirigido hacia la izquierda. La componente Y, 4 seno de 180 grados, como podemos observar acá en la gráfica, no hay componente en Y, por lo tanto su valor es 0, ¿está correcto? Veamos el vector F, magnitud 6, el ángulo alfa 240, miren, este es el ángulo. Aquí teníamos 60 grados, por lo tanto 180 más 60 nos da 240 grados, ¿está correcto? La componente en X va a ser entonces 6 que multiplica el coseno de 240, su valor es menos 3. Menos 3, como pueden ver, se encuentra acá, está dirigido hacia la izquierda, está correcto. La componente en Y sería 6 seno de 240, su valor menos 5,2, es dirigido hacia abajo, está correcto. Veamos el vector G. El vector G tenemos magnitud 3, aquí tenemos magnitud 3. El ángulo, 270 grados, como podemos observar, está sobre el eje Y dirigido hacia abajo, por lo tanto el ángulo alfa está correcto de 270 grados. Su componente X sería 3 coseno de 270 grados, por lo tanto, miren aquí en la gráfica no hay componente en X, de ahí su valor 0. En cambio, la componente en Y sería 3 seno de 270 grados, cuyo valor es menos 3, que coincide con la magnitud de ese vector. Está correcto. Veamos el vector H. El vector H, magnitud 7. Tenemos acá 7. Su ángulo, 290 grados. ¿Por qué sale 290 grados? Miren, aquí tengo el ángulo de 20 grados. Pero 270, que vendría a ser hasta acá, más 220, me va a dar 290 grados. Ese es el ángulo alfa. La componente en X va a ser 7 coseno de 290 grados, cuyo valor es 2,39 o 2,39 positivo. Como podemos ver, aquí se encuentra esa componente en X, que está correcto. La otra sería 7 seno de 290 grados, su valor es menos 6,58, que es negativo. Como podemos observar, también está dirigido hacia abajo, por lo tanto está correcto. Ahora sumamos todos estos valores, tanto de las componentes en X como de las componentes en Y. Eso lo hacemos con la calculadora. Sus valores van a ser los siguientes. Menos 0.1 para X y para la componente en Y, menos 7,45. Lo he hecho un gráfico aquí también para poderlo ver en escala más que nada, ya que sus valores son muy pequeños, especialmente para la componente en X. Es de menos 0.1 dirigido hacia la izquierda, que lo está justamente el vector indicando, es la componente rectangular en X, es decir, sobre el eje X está acá, menos 7,45 dirigido hacia abajo. Miren, el signo negativo siempre nos indica la dirección dirigida hacia abajo. Aquí tenemos esas dos componentes rectangulares. Listo. Vamos a calcular la magnitud de la resultante y el ángulo θ. Para ello utilizamos las siguientes fórmulas. Utilizamos Pitágoras porque si observamos aquí el triángulo que se ha formado es un triángulo rectángulo y este es el vector que tenemos que calcular. Esta es la magnitud de la resultante y este es el ángulo θ. Miren, aquí lo tenemos la gráfica de ese triángulo rectángulo. Aplicando lo que es Pitágoras, vamos a tener sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Sustituimos los valores tanto de la sumatoria de las componentes en X y de la sumatoria de las componentes en Y en la fórmula y luego con la calculadora realizamos los cálculos respectivos y nos da 7,45. Para el ángulo θ, para este ángulo θ, aplicamos la función tangente, por lo tanto nos va a quedar de la siguiente manera. Tangente inversa o arco tangente de la sumatoria de las componentes en Y sobre la sumatoria de las componentes en X. Sustituimos los valores aquí, tanto de las componentes en Y como la componente en X, y su valor va a ser 89,23 grados. Ahora, una vez calculado estos dos valores, tanto la magnitud de la resultante como el ángulo θ, es muy importante identificar en qué posición se encuentra, es decir, en qué cuadrante se encuentra esta resultante. Como podemos observar, está en el tercer cuadrante. Para ello, algo muy importante que se tiene que recordar. Si la resultante se encuentra en el primer cuadrante, el alfa resultante va a ser igual a θ. Si la resultante se encuentra en el segundo cuadrante, alfa resultante va a ser igual a 180 grados menos θ.
Si el vector resultante se encuentra en el tercer cuadrante, alfa resultante va a ser igual a 180 grados más teta. Y si la resultante se encuentra en el cuarto cuadrante, alfa resultante va a ser igual a 360 grados menos teta. Como lo dijimos anteriormente, la resultante se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto, el vector resultante va a ser igual de la siguiente manera. Primeramente, alfa resultante va a ser igual a 180 grados más teta, que es igual a 180 grados más 89.23 grados, que nos da un valor de 269.23 grados. Ese es el alfa resultante. Mientras que ya el vector resultante en forma polar nos va a quedar de la siguiente manera. Magnitud 7.45, el ángulo alfa resultante 269.23 grados. Esto en forma analítica y en forma gráfica la tenemos aquí. Miren, aquí está la resultante. Aquí la tenemos. Esta de color rojo. Aquí tenemos el ángulo alfa resultante 269.2 grados. Aquí lo tenemos en forma gráfica y en forma analítica. Gracias, señores estudiantes, por su atención.